Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. El joven fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Bankman-Fried compareció ante un tribunal en Bahamas, donde estaba detenido, en una audiencia que allanó el camino de su extradición. Aquí vemos el momento en que abandona la corte. La semana pasada, las autoridades de Bahamas detuvieron al ex multimillonario de 30 años a pedido de Washington tras la quiebra del grupo FTX. En manos de la justicia estadounidense está ahora determinar si Bankman-Fried, solo o junto a su círculo, fue el responsable de lo que el fiscal del Tribunal Federal del Sur de Nueva York calificó como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. La plataforma FTX, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de 1 millón de acreedores en todo el mundo. Bankman-Fried deberá comparecer ante un juez en la Corte Federal de Manhattan. Nos vamos a Nueva York en busca de más detalles. Ana Nieto, muy buenas tardes allá en la bolsa. Cuéntanos, ¿a qué acusaciones se enfrenta exactamente el magnate de las criptomonedas? Sam Bankman-Fried desvió dinero presuntamente de sus clientes, de sus inversores y de sus prestamistas a una empresa filial de FTX para hacer inversiones de alto riesgo. Se perdió el dinero y ahora hay un agujero de 8.000 millones de dólares. El tribunal le acusa, ahora el fiscal le acusa de distintos tipos de fraude, de lavado de dinero y de financiación ilegal de campañas electorales. Por ello va a tener que comparecer ante el tribunal, pero el fiscal ha dicho que todavía no ha cerrado el caso y que puede haber más delitos dentro de este sumario que se está ahora instruyendo. Los abogados de Bankman-Fried están pidiendo que el acusado pueda estar en arresto domiciliario, que no tenga que ir al centro de detención, cuando se espera que el juicio sea muy largo y que le cueste muchísimos millones, porque se espera que dure durante varios meses. Bankman-Fried dijo hace poco en una entrevista al New York Times que apenas tiene $100.000 en el banco y una tarjeta de crédito. Increíble. Ana, el caso de FTX es uno de los muchos reveses que han recibido este año los criptoinversores. ¿Cuál es el balance del año? Pues el balance es el de un año en el que se ha vivido una efervescencia aupada por los bajos tipos de interés, de una efervescencia a un deterioro bastante profundo. Aunque hoy es el primer día del invierno, el frío llegó a los criptoinversores hace ya bastante tiempo. Los valores de los activos cripto se han desplomado. Bitcoin vale un 64% menos que al principio del año. Las criptomonedas estables se han desvelado no ser tan estables. Han desaparecido muchas empresas de este ecosistema digital y además se ha bajado muchísimo el nivel de intermediación. Por otro lado, está creciendo tanto la falta de confianza como la decisión de buscar más transparencia en el sector, y es algo que está muy complicado porque, por ejemplo, una de las pocas auditoras que estaban intentando averiguar cuál es el contenido de las cuentas de muchas de las empresas del sector ha decidido que no va a volver a hacer más auditorías. Se trata de Mazars, quien estaba haciendo la auditoría de las reservas de Binance, la mayor plataforma de intermediación de lejos de estos activos. Ahora se espera que el frío dure bastante tiempo. Muchísimas gracias por este balance, Ana. Un saludo. Entre tanto, en Rusia, el presidente Vladimir Putin inauguró este miércoles el nuevo yacimiento de gas natural de Kovykta, en Siberia Oriental, que permitirá a Moscú abastecer a China. El Kremlin espera aumentar las ventas de gas hacia el este después de que los europeos decidieran prescindir del gas ruso tras la invasión a Ucrania. Rusia planea aumentar las ventas de gas a China. Los ingresos son cruciales para que el Kremlin pueda financiar la guerra contra Ucrania. Pero Rusia carece de infraestructura para extraer gas en el este del país. Ahora Putin anuncia el desarrollo de lo que dijo será el mayor yacimiento de gas de Siberia Oriental con la infraestructura para exportarlo. Para reducir el impacto de las sanciones y otras medidas hostiles contra Rusia, se desarrollarán las infraestructuras portuarias y de gasoductos en el sur y el este. Proyectos como el yacimiento de Kovykta, The Power of Siberia 2 y la ruta del lejano oeste permitirán aumentar el suministro de gas hacia el este en unos 48.000 millones de metros cúbicos en 2025, llegando a 88.000 millones en 2030.
Pero este volumen ni se acerca a lo que vendía Rusia a Occidente antes de la guerra. Putin afirma que el nuevo yacimiento de la región de Irkutsk tiene reservas recuperables de 1,8 billones de metros cúbicos. Eso lo situaría entre los 15 mayores del mundo. El jefe de Gazprom, Alexei Miller, afirma que el yacimiento de Kovitka está en condiciones para operar y que pronto comenzaría a suministrar gas hacia el este. Rusia quiere poner en marcha el proyecto lo antes posible, porque la guerra pasa factura, pero el plazo previsto para concluir la infraestructura muestra que Rusia quedará aislada de los mercados occidentales durante mucho tiempo, independientemente de cómo termine la guerra. Vamos con otras notas económicas de la semana en formato breve. Unos 100.000 informáticos han abandonado Rusia este año, según el ministro de Desarrollo Digital de Moscú. El inicio de la guerra en febrero y la movilización en septiembre desencadenaron oleadas de salidas. La mayoría huyó a países vecinos como Georgia, Armenia y Kazajistán para evitar el reclutamiento. El presidente de Twitter, Elon Musk, dijo que renunciará al cargo cuando encuentre un sustituto. En un sondeo lanzado por el propio Musk, la mayoría de los participantes votaron para que el magnate deje la dirección de la red social. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció este miércoles que prohibirá la exportación de bauxita a partir de junio de 2023. Esta estrategia del gobierno apunta a promover el procesamiento en el propio país, el quinto productor mundial. La bauxita se utiliza para fabricar aluminio e Indonesia la exporta sobre todo a China. Alemania ha enviado su primer lote de vacunas BioNTech contra la COVID-19 a China. Por ahora, solo se beneficiarán los ciudadanos alemanes residentes en el país. Se trata de un acuerdo puntual entre Pekín y Berlín, ya que China mantiene su política de utilizar únicamente vacunas de producción nacional. La primera terminal flotante de gas natural licuado en Alemania, en el puerto de Wilhelmshaven, ha empezado a almacenar combustible desde el buque Höhe Esperanza. La instalación ha iniciado sus fases de prueba un día antes de lo previsto. En la terminal, el GNL será convertido a estado gaseoso. Y seguimos en Alemania. El gobierno se opone a que Lufthansa pague bonos a sus directivos correspondientes al año pasado y a este. Estamos hablando de una aerolínea que fue rescatada con dinero público. En verano de 2020, el Estado alemán rescató a la compañía con 6.000 millones de euros. Por entonces, Lufthansa se encontraba en números rojos a causa de la pandemia. Además, obtuvo una línea de crédito de 1.000 millones. ¿Cómo es posible que Lufthansa vaya a pagar bonos millonarios a sus directivos cuando estuvo a punto de quebrar? ¿No incumple esto las condiciones del rescate? Así lo explicaba nuestro analista en Frankfurt. Hola, ¿qué tal? Pues el gobierno alemán seguramente tendrá que sentarse a negociar de nuevo con los directivos de Lufthansa y ver qué interpretación es la definitiva de las normas y de ese acuerdo que firmaron para rescatar a la aerolínea. Los bonos normalmente es una parte variable del salario de los altos ejecutivos y de los directivos de las compañías, y en los momentos de dificultad económica esa parte variable se puede reducir. Por ejemplo, a principios de la pandemia del coronavirus, el Banco Central Europeo pidió que los bonos a los banqueros se diesen, pero con cautela, porque en definitiva ese pago de bonos es una salida de las reservas de capital de la empresa. Lufthansa dice que el pago de estos bonos será a partir de 2025, pero con una parte que representa años en los que estaba rescatada por el gobierno alemán. Ahora habrá que ver si legalmente eso es posible, si de forma retroactiva se pueden pagar beneficios a los directivos de años en los que con dinero público esta aerolínea alemana estaba rescatada. Imaginen un almacén de 100.000 metros cuadrados, es decir, como 15 campos de fútbol lleno de paquetes. Se trata del almacén de paquetes devueltos de la empresa alemana de venta en línea Otto. Los alemanes, después de los chinos, son campeones del mundo en las compras online, pero también en devolver paquetes. Y eso es un problema para los minoristas de Internet y para el medio ambiente. ¿Qué tiene de malo esta lavadora o estos colchones o estos artículos de gran tamaño? Es algo subjetivo. Todas estas mercancías fueron devueltas por los clientes y enviadas por un solo minorista online a este enorme almacén de la ciudad alemana de Löhne. Los compradores en Internet tienen todo tipo de motivos para devolver sus compras.
Un cliente quería pedir un congelador, pero por error pidió 4, así que devolvió 3. Ese es un ejemplo. O las pantallas de televisión de gran tamaño. Algunos clientes las piden sin darse cuenta de lo grandes que son y luego descubren que ni siquiera tienen espacio suficiente. Las devoluciones, por grandes o pesadas que sean, tienen que desenvolverse y revisarse. ¿Sufrieron algún daño? ¿Hay abolladuras o arañazos? La mayor parte de los artículos devueltos pueden revenderse. La tienda de muebles en Internet Home24 ha abierto salas de exposición donde los clientes pueden ver el producto antes de comprarlo. Me resulta difícil. Cuando estás en casa, en la sala, y te limitas a mirar los muebles en la computadora, es difícil imaginar cómo es la pieza en realidad. A veces te gusta verla antes de comprarla. En Home24, el 7% de todas las compras son devueltas. La empresa dice que eso está muy bien. Para las tiendas minoristas de moda, puede ser hasta la mitad de todos los artículos. Un problema mayor y no solo por el coste. También hay un factor medioambiental muy importante. Cada devolución tiene una huella de carbono. Tenemos que recoger, envolver, embalar todo y transportar las mercancías. Este centro recibió menos muebles desde que la empresa empezó a enviar muestras de tejidos antes de que los clientes hicieran sus pedidos por Internet. La empresa también colabora con los fabricantes y asesora sobre cambios en el embalaje para evitar daños. Si bien la temporada navideña los mantendrá ocupados, esperan menos devoluciones en 2024. Increíble historia. Y aquí dejamos el segmento de economía. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición. Adiós.